El término neoliberalismo, esa palabreja que hoy usamos todos tan alegremente y que suena hasta bonita, esconde detrás de ella una de las teorías sociales más radicales que hayan podido existir en los dos últimos siglos. Esconde detrás de sí la destrucción de la clase media que empezó a formarse en España después de la Guerra Civil y propone, simple y llanamente, que el mundo debe dividirse entre poderosos y obreros. Casi quita de medio a los capataces con el látigo. Y si los mantiene, es porque de nunca, en los dos últimos siglos, o sobre todo desde principios del siglo XX, cuando en Estados Unidos se da la llamada revolución de los managers, las grandes fortunas han dejado de dar la cara, pues en algún momento, antes de eso, hubo alguien que se la partió. La teoría del neoliberalismo tiene su origen en los años 70 en América. Vamos a explicar cómo se empezó a llevar a la práctica y cómo ha ido calando en todas las sociedades del llamado mundo occidental. No tanto porque sea buena, sino impuesta por el mismo monstruo que se esconde detrás de esa palabra. El que se diga neoliberalista o no tiene ni idea de lo que está hablando, o es muy poderoso. Yo sé algo porque me he molestado en investigar, en leer, en preguntarle a especialistas sobre esta materia, y no soy precisamente de los poderosos. Soy uno de los de abajo, uno de los de a pie, ya jubilado, como podréis ver por mi aspecto. Estoy en una línea bastante baja en cuanto a nivel social, porque las jubilaciones han caído de tal manera que me da hasta vergüenza decir que yo, después de 40 años cotizados a la seguridad social, habiendo sido autónomo durante mucho tiempo, cobro de pensión exactamente igual que lo que cobraba mi madre. Es un retroceso social increíble, dado que lo que hoy vale el dinero que yo cobro es la tercera parte de lo que valía el dinero que cobraba mi madre. Y mi madre fue una trabajadora, no era una directiva, una trabajadora normal. Acabó sus últimos 11 años de trabajo como cocinera, clase humilde, no lo puedo negar y estoy orgulloso. Pero esa diferencia en el trato fiscal, en la ayuda, en la protección del Estado hacia los individuos, cuando estáis viendo que yo gano igual que ganaba mi madre, espero que os dé que pensar que tras la palabra neoliberalismo no se esconde en absoluto nada bueno para nosotros. Vamos a ver en la cara al señor que ha dado lugar a todo esto. Como acabamos de decir, desde los años 70,
los grandes bancos norteamericanos estaban por la labor de hacerse, de reconstituirse en megacorporaciones que fueran lo máximo poderosas, llegar al omnipoder en plan económico. Esto hoy se conoce como el neoliberalismo. Dado que ya en los años 70 en Estados Unidos no se podía aún hacer, puesto que la ley Glass-Steagall estaba aún en vigor, consiguieron hacer un experimento de esta teoría económico-bancaria en otro país. En Chile, en 1970, sale electo por el pueblo Salvador Allende. Todos lo conocemos. Un presidente socialista marxista en pleno corazón capitalista de América del Sur. Fue elegido democráticamente. Inmediatamente puso acciones socialistas en marcha, nacionalizando recursos y servicios y poniéndole a la banca las cosas tan difíciles como lo tenían en Norteamérica con la Glass-Steagall. Aquí, los grandes dueños de Estados Unidos, volvemos a hablar de las 8 familias de la banca del poder, deciden actuar en Chile y ya que ellos son los dueños de Estados Unidos, los que mandan tanto en el dinero como en la industria, y dentro de la industria armamentística y en el ejército, deciden que un Estado socialista en un país tan grande y tan rico no ha lugar en estos años. Ayudan, y eso lo sabemos todos, a la oposición de Salvador Allende, a los militares, dan un golpe de Estado en donde Salvador Allende no solo es derrocado, sino que es muerto. En 1973, el general Augusto Pinochet, patrocinado obviamente por el gran poder norteamericano, da ese golpe de Estado, erradica el socialismo y con mano de hierro cambia el destino de Chile. Una vez instalado en el poder, Augusto Pinochet hace lo que la mayoría de los mandatarios de cualquier país. Se hace rodear de especialistas para consultarles sobre cuál sería el mejor camino para llevar las decisiones económicas al país que ahora rige. Se rodea de unos economistas chilenos que habían estudiado en la Universidad de Chile y que habían ido a hacer un posgrado a la Escuela de Ciencias Económicas de Chicago en los Estados Unidos. A este grupo de economistas los conocemos como los Chicago Boys y, aparte de ser muy liberales, habían bebido en Chicago las teorías de uno de sus profesores, de Milton Friedman. Milton Friedman podríamos considerarlo como el padre ideológico del neoliberalismo. Es de teorías totalmente anti-keynesianas. Si Keynes abogaba por un reparto de la riqueza y una fluidez del capital mediante el consumo, Friedman dice que lo mejor es que el dinero no esté en manos de particulares,
que el pueblo no tenga dinero. Promulga el no derecho del Estado en la intervención económica, con lo cual solamente deja resquicio para que el dinero se concentre en unas cuantas manos privadas, atando de pies y manos tanto al gobierno como a los trabajadores. Eso puso Pinochet en marcha y eso dejó a Chile sin clase media. Había clase obrera con poco sueldo y con poco poder adquisitivo, y había una gran élite rica, muy rica, que concentraba todo el dinero del país en no más de 10.000 familias. Aquí tenemos la teoría del neoliberalismo. Unos cuantos, muy pocos, son dueños de todo y todos los demás solo somos mano de obra. Hasta tal punto de que fijaros lo sibilino que es que en las grandes empresas, lo que antes se llamaba departamento de personal, hoy simplemente sea un despacho que gestiona los recursos humanos.